Ya, buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos en esta segunda hora, a pasar a gramática latina. Estamos haciendo ejercicios de adjetivos de primera clase. Es decir, aquellos que tienen 3 terminaciones, us para el masculino, bueno, también puede ser a para femenino y para el neutro. En esta cuarta unidad también se introdujo los tiempos del pretérito y futuro imperfectos. Hicimos ejercicios de conjugación y, bueno, estamos en la primera conjugación, voz activa, y apenas estamos viendo el modo indicativo. También hemos visto el verbo sum, ¿sí? En esos dos tiempos, eram, eras, erat, eramos, eratis, erant, y ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt, ¿sí? Bueno, dejaremos ejercicios de conjugación para otra clase. Hoy día vamos a ejercitarnos en traducción de oraciones en las que aparezcan adjetivos de primera clase, ¿sí? Entonces, para ello vamos a utilizar el libro de los padres lazaristas en la hojita que yo les envié a sus correos. Y al reverso tienen ustedes el vocabulario, ¿sí? De modo que podrían consultarla cuando sea necesario. Nosotros hicimos ya la oración número 12, por ser la más corta. Simplemente vean la extensión, cuántas palabras tiene. Y ahora vamos a hacer el número 11. En realidad se cuenta una historia. El título de este ejercicio es La Arcadia. Es una región de Italia, no sé exactamente dónde quede. Y bueno, de ahí, por ejemplo, de esta zona geográfica, viene el nombre Arcadio. No sé si ustedes conocen a alguna persona con ese nombre, o obviamente es un nombre antiguo, quizás ya desusado. Les cuento que mi abuelo tenía ese nombre, mi abuelo materno, ¿sí? Bien, a ver, ese es un gentilicio, como decir ambateño, cuencano. Ok, entonces les voy a escribir la oración número 11 en el pizarrón, ¿sí? Estamos en el Padres Lazaristas, ejercicio 31, ¿sí? Bien, vamos. Ustedes ya tienen, si tuvieron tiempo para imprimir la hojita, tienen ya ahí la oración. Mientras yo copio en el pizarrón, por favor, ustedes por lo menos vean el significado de las palabras. Pero verán, es arcádicos. Disculpen, no, por el apuro, eh, no me di tiempo para corregir algunos pequeños errores. En este caso es arcádicos, no arcadios, sino arcádicos, ¿sí? Bien, si es que pueden, ya preparen la traducción y revisamos enseguida, ¿sí? Bien, por favor, tomen nota de esta C, corrijan en la hojita, ¿sí?
Entonces, tenemos bubulcos arcádicos, tibiarum sonus delectat. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, ahora vamos a completar. Estoy en la séptima ronda de preguntas. Y ya solamente la minoría no ha participado todavía. A ver, Erika, no, perdón, Cristel. Cristel. Tania. Mande. Tania, por favor, le voy a pedir que usted me indique cuáles son las desinencias de las palabras para irlas subrayando en el pizarrón. Empecemos. ¿Sí? ¿Vamos? Os, ¿Ya? os, arum, os, at. Ya. Muchas gracias. Bien, vamos ahora al verbo elian. Elian. Denise. Sí, profe. Por favor, analice número y persona. Sería segunda persona. A ver. No. Segunda persona es con S. Tenemos la T. Sí, profe, perdón. Persona. Ya, perdón, profe. ¿Me escucha? Sí, le estoy esperando la Ya. respuesta. Sería, a ver, tercera persona del plural. No, pues, no es ant, sino at. Ya, perdón, tercera persona del singular. ¿Y ahí traducción? Sería él deleita A o ver, deleita. ya, sí, ya, perfecto. Deleita está bien. O Ya. gusta. Bien, gracias. Ahora vamos a bubulcos arcádicos. Milena. Milena. A ver, Milena, por favor, dígame en qué caso está bubulcos arcádicos. Puede poner simplemente el símbolo y le veo aquí en el... ¿En qué caso está? Bueno, gracias. Alexandra. A ver, Alexandra, la misma pregunta. ¿En qué caso está bubulcos arcádicos? Acusativo plural, profe. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Bien. Recuerden, esto es lo que... fíjense, el arcádico es aquel habitante que vive en la región de Arcadia. ¿Sí? Son los arcádicos. O, a ver, déjenme ver cómo está traducido. A ver, no tenemos un ratito, déjenme ver.
Arcadio, Arcadio, ¿sí? Es Arcadicus, Arcadica, Arcadicum, significa Arcadio, les dije. ¿Qué les dije? A ver. Arcadio, Arcadio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿y qué es Bubulcus? Es un boyero, el que cuida los bueyes. Así como quien cuida las ovejas es el pastor, el que cuida los bueyes es el boyero. ¿Sí? En latín, bubulcus, bubulcus. Sí, pero aquí tenemos bubulcos, arcádicos. Eso está en acusativo plural. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? A ver, Juan, ¿no está aquí? Ya. Ahora voy a empezar una nueva ronda de preguntas. Pueden participar todos. A ver, empecemos por Leonardo. Sí, profe. ¿El acusativo a qué función desempeña? Objeto directo. Ya, gracias. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, por favor, pongan atención a esta aclaración que les voy a hacer con respecto al verbo delecto. Delecto, delectas, delectare es un verbo regular como porto. En español, la traducción de delecto es el deleitar o gustar. Ambos verbos en español tienen la misma estructura. A ver, en latín, este verbo es transitivo. Por eso tiene aquí un acusativo. ¿Sí? Bubulcus es un sustantivo y arcadicus es un adjetivo que está calificando a bubulcus. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si hay aquí un acusativo, eso significa que el verbo es transitivo. ¿Sí? A ver, permítanme abrir el diccionario español para ver cómo está clasificado el verbo deleitar en español. ¿Sí? Bien, el verbo deleitar es transitivo. En español. En español. Entonces, no hay problema. Pero en cambio, el verbo gustar tiene otra construcción. ¿Sí? Por ejemplo, cuando digo... A ver, a Mario le gusta el chocolate. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis gramatical de esa oración, ¿cuál es el sujeto de gustar? ¿Sí? A ver, a Mario le gusta el chocolate. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el objeto? Eso es diferente. El gustar no sigue la misma estructura que el verbo deleitar. ¿Sí? A ver, vale la pena que tengamos bien claro esto, porque algunos cometieron ese error en el examen interciclo. A ver, pongamos a Mario le gusta el chocolate. ¿Sí? El verbo gustar significa producir agrado. ¿Sí? A ver. Leslie. Por favor, haga la pregunta al verbo para encontrar el sujeto. Quiero que usted me haga una pregunta con un pronombre interrogativo, pero tiene que saber usted dónde va el pronombre interrogativo. No se equivocará. O es antes o después del verbo.
usted me da la pregunta para gusta encontrar el sujeto. ¿Le gusta a quién? A ver, pero no está en el orden correcto. ¿A quién le gusta? No, no. Pregunté para encontrar el sujeto. A ver, Pamela. ¿Qué le gusta, profe? Correcto. Eso es, ¿sí? Bien. Entonces, ¿y Estefanía Tenesaca? Dígame, profe. Estefanía, responda. ¿Qué le gusta? Mm, el- ¿Cuál era el significado de las...? Gustar. Gustar es producir un agrado. Sí, pero Chocolate, chocolate. el chocolate, entonces. Ya, gracias. A ver, verán, esto es el sujeto. ¿Sí? Cuando hacemos la pregunta para encontrar el sujeto, no podemos ahí poner, no podemos decir a quién le gusta, porque el sujeto no lleva preposición, excepto en casos rarísimos. Bueno, no tan raros, pero en este ejemplo no hay. No. El sujeto no es a Mario. Los sujetos, en su grandísima mayoría, no tienen preposición, no llevan preposición. Y entonces, la pregunta no es ¿a quién le gusta?, sino ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? Respuesta, el chocolate le gusta. ¿Sí? Ahora, finalmente veamos a Mario y le. Este le es un pronombre. ¿A quién se está refiriendo Alison? Sí, Marcelo. ¿A quién se refiere el pronombre le? Al objeto indirecto. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Está correcto, sí. ¿Y cuál es ese objeto indirecto? Eh, Me da la mitad de la respuesta, querida Alison. ¿No? Ya, no, Marcelo, disculpe. ya. Está a medio camino se quedó. A ver, eh, Tania. A ver. Nicole. No, perdón, está ausente. Tatiana. ¿A Mario? Correcto, gracias. Entonces, ¿ya? Este pronombre simplemente está repitiendo a Mario. Le podríamos quitar y no pasa nada. A Mario. Bueno, pero sí nos suena raro, ¿sí? Entonces, pero es redundante, está repitiendo ya lo expresado por a Mario le gusta el chocolate. Bien. Bien. Ahora, entonces, a Mario es objeto indirecto, no es el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de verbo es gustar? En español es intransitivo. Por lo tanto, a Mario no es objeto directo, ¿sí? Tenemos dos objetos indirectos, pero que son el mismo. Este pronombre, le, se está refiriendo a Mario. Bien. Ahora, deleitar y gustar parece que deberían tener, puesto que tienen el mismo significado, deberían tener la misma estructura, pero no.
comprobé en el diccionario este verbo, tanto en griego, perdón, en latín como en español, deleitar es transitivo. Pero en el vocabulario, ustedes tienen otra opción para traducir el verbo delecto, y es gustar. Si pusiéramos gustar, entonces ahí nos cambia la estructura al traducir al español, ¿sí? Sobre eso quería darles a conocer a ustedes para que sean conscientes de que no siempre al momento de traducir una oración de una lengua extranjera a la nuestra, tenemos que respetar o conservar la gramática, ¿sí? Hay que aplicar las reglas de cada idioma. Primero, estamos topándonos con una oración latina, entonces ahí tenemos que manejarnos con la gramática latina. El momento que ya comprendemos el significado de lo que dice el latín, ahí tendremos que expresarnos en castellano, siguiendo las reglas, obviamente, de nuestra lengua materna. Bueno, entonces, si quisiéramos traducir como es legítimo, es perfectamente posible el verbo delecto por gustar, entonces sepamos que ahí no van a coincidir las estructuras gramaticales. Pero vale, no hay ningún problema, ¿sí? Si es que el diccionario nos da dos opciones o más de una opción y vemos que el contexto en el cual se halla la oración me sugiere escoger un determinado significado de esa palabra, entonces la tomo y puede ser que al poner el significado de la oración latina al español, me aparto de la gramática latina. No hay absolutamente ningún problema en eso, ¿sí? Puesto que lo que interesa no es que conservemos la gramática, sino que conservemos el significado de la oración, ¿sí? Bueno, entonces, por favor, yo he insistido en este ejemplo de análisis gramatical, no sé, por lo menos 2, 3 veces. Esta es la 4ª vez, por lo menos, que les pongo ejemplos de este tipo. Entonces, pongan atención, por favor, para que no se vuelva a cometer un error, que es el común, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, delectat, bubulcos arcádicos. Ahora tenemos arum y sonus. A ver, Kevin. Sí, profe. A ver, Kevin, por favor, dígame, analice la terminación arum y en qué caso está. Es arum. Es genitivo plural, complemento de nombre. Gracias. ¿Complemento de cuál nombre? Kevin. ¿De sonido? Correcto. ¿Sí? Ya. Ahora, Santiago. Sí. Por favor, analice sonus. Es nominativo, singular. Correcto. ¿Y función? Sujeto. Ya, gracias. Bien. Entonces, con eso hemos terminado el análisis. Ahora, voy a poner la numeración para ver en qué orden traducimos. En español empezamos por el sujeto y complemento del nombre. A ver, antes de eso... María. A ver, bueno, no, usted ya participó. A ver. Alex. Sí, profe. Traduzca tibiarum. ¿Sí sabe lo que significa tibia? Flauta, sería de las flautas.
Correcto, gracias. Muy bien. Entonces, esto es número 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a traducir en este orden. 1, 2, 3 y 4. A ver, vamos a ver. Lisbeth. Lisbeth. Sebastián. Sí, profe. Por favor, ¿puede traducir la oración? El sonido de la flauta encanta a Un los ratito, antiguos ratito. Sebastián, esto no es de la flauta. Está en plural. de las flautas, perdón. ¿Ya? El sonido de las flautas encanta a los antiguos boyeros. No, arcádicos no es antiguos. Arcadios. A los boyeros, arcadios. Arcadios. Ya, gracias. Bien, entonces, el sonido de las flautas deleita o gusta a los boyeros arcadios. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Está comprendido. ¿Sí? Bien, vamos a la 9. ¿Sí? A ver, ahí hay dos errores. Por favor, corrijan. En vez de errante, es simplemente errant. Tachen la E al último. No es errante, sino errant. Y la palabra pulcra debe tener una H después de la C. ¿Sí? Añadan entre la C y la R, pongan una H. Bien. Empiecen, por favor, revisando el vocabulario y si ya pueden hacer el análisis, háganlo. Entonces voy a escribir en el pizarrón la oración. Voy a pausar. ¿Sí? A ver, estimados, vamos a traducir la oración número 9. Dice, per herbas densas, camporum, errant, pulcra, armenta. ¿Sí? Bien, a ver. María. Sí, profe. Por favor, deme usted las desinencias de las palabras. Ya. As. Orum. Ant. A. Ya. Gracias. Bien, revisemos vocabulario. Herba, hierba. Densus es tupido. ¿Sí? A ver, quiero ver el campus, perdón, la palabra campo es masculino o femenino. Campus es masculino, dice llanura. Campus es llanura. ¿Sí? El verbo erras, errare es andar vagando. ¿Sí? O sea, estar ahí caminando sin un rumbo fijo, ¿sí? Dando vueltas. Pulcrus, eso es bello, hermoso. ¿Sí? A ver, vamos. Pulcher, pulcra, pulcrum. Hermoso. Pulcher, pulcra, pulcrum. Y finalmente, armentum. Armentum es ganado. ¿Sí? Pero eso es neutro. La terminación en nominativo singular es de género neutro. Us o para masculino, en la primera y segunda, estamos hablando, no todavía la tercera declinación, porque hay palabras que terminan en us, pero son de género neutro. Eso pertenece a la tercera declinación. En la segunda, us o eso es masculino. El am femenino, neutro. ¿Sí? Armentum es
ganado. ¿Sí? Las reses, toros, vacas, eso es ganado. Pero en español no utilizamos esa palabra en plural. Aquí está en plural. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a analizar el verbo. A ver, Denise. Sí, profe. Nuevamente, por favor, analice errant, número y persona. A ver, sería tercera persona del plural. Ya, muchas gracias. Ya. Bien, ahora, Juan, ¿está ahí? No. A ver, Juan. Joana. Sí, profe. Joana, traduzca errant. ¿Le puedo traducir como extraviar o no? No. Simplemente, a ver, decía, veamos cómo está en el erro, andar vagando. Eso es erro. ¿Y errant qué significa? Ellos andan vagando. A ver. Ya. Gracias. Muy bien. Ya, andan vagando. Entonces, este es un verbo, ahora, ¿de qué tipo, Alexandra? Sí, profe. Alexandra, el verbo andar, ¿de qué tipo es? Transitivo. No, pues, Intransitivo, profe. intransitivo. Es como correr, volar, nadar. Intransitivo. El verbo, la acción de andar no sale del sujeto hacia otro objeto. Se queda en el propio sujeto. Por lo tanto, no es transitivo. ¿Sí? Intransitivo. Ahora, tenemos está en plural. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí tenemos la preposición per, que significa a través. ¿Sí? Y vamos a ver en qué caso, con qué caso funciona la preposición per. Cristel. Estefanía Cedillo. Profe, me dijo que está con problemas de internet. ¿Quién, Estefanía? Sí, Estefanía. Ya, gracias. A ver, Elian. Elian. A ver, creo que puso un mensaje que... A ver, un ratito. Ya, a ver. Vamos, quiero que me digan, analizar herbas, en qué caso y qué función. A ver, Nancy no está aquí. Mary. No está aquí. Milena. Milena. Yomaira. Sí, profe. Yomaira, analice herbas densas. ¿En qué caso y qué función? Acusativo plural y es objeto directo. Ya, gracias. Correcto. Muy bien. Bien. Ahora vamos a Camporum. ¿Sí? Necesito el caso. A ver, Cristian. Deme el caso y la función. Está como genitivo plural y es complemento de nombre. Gracias. ¿De cuál nombre? De densas. Ya, pero densas es adjetivo.
nombre significa sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Es herbas. Herbas. Bueno, en realidad estas dos palabras forman una unidad, ¿sí? Por lo tanto está, bueno, en realidad es el herbas, ¿sí? Bien, gracias. A ver, Paula. Sí, profe. Traduzca camporum. Campus es llanura y camporum. De las llanuras. Correcto. ¿Ya? ¿Alguna palabra? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, ya, a ver, Byron. Sí, profe. A ver, ¿en qué caso está pulcra armenta y cuál es la función? En nominativo singular. No, pues. En singular es Sí, sí, en nominativo plural. Ya, ¿y qué función? Sujeto. Ya, gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces voy ahora a numerar el orden de las palabras para traducir al español. ¿Está comprendido este análisis? ¿Tienen alguna duda? Verán, entonces, estas dos palabras, pulcra armenta, ¿sí? Sujeto, verbo, pues, per herbas densas, todo esto es una unidad, ¿sí? A ver, pero, a ver, aquí, discúlpenme, aquí vamos a hacer una aclaración. Esta preposición per funciona con acusativo. Es una preposición de acusativo. Los gramáticos suelen decir que la preposición rige un objeto. O sea, herbas densas, ese es el objeto de la preposición, ¿sí? Y esta preposición, puesto que funciona con acusativo, debería ser objeto directo, pero no es correcto, ¿sí? El verbo es intransitivo, entonces no puede haber objeto directo. Y aquí nos equivocamos, simplemente pensamos que herbas densas es acusativo, por lo tanto, objeto directo, pero hicimos un análisis equivocado. ¿Quién me dice cuál es la función correcta? Si per significa a través de, ¿eso qué función es? Complemento circunstancial. Correcto. ¿Quién respondió? Tatiana, Marcelo. Ya, gracias. Estamos en una nueva vuelta. ¿Ya? Entonces, herbas densas, esto es complemento circunstancial. ¿Sí? Por o a través de, por medio de. ¿Sí? Bien, entonces pongamos eso tercer lugar. Y finalmente, complemento nombre 4. Este es el orden. ¿Ya? A ver, quisiera que conteste. A ver, Santiago, ¿puede? A ver, pero en español esto no queda bien en plural. Traduzcamos al singular en español. A ver, pero acérquese más al micrófono, no lo escuchamos. Ya, sería el hermoso ganado camina, porque sería, camina, sería a través de las hierbas espesas de la llanura. Correcto, gracias. Esa es la traducción. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, un hermoso ganado anda vagando, ¿sí?, por las hierbas tupidas de las llanuras. Bien, queridos estudiantes, con eso terminamos la clase. Por favor, les pido que
les voy a pedir que empiecen a traducir la lectura al final de la unidad 4. ¿Sí? Ya les habilito el e-virtual.